Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 30 de mayo, en el que veremos los tres índices americanos, acciones seleccionadas de distintos sectores del S&P 500 y los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con nuestro Dow Jones para empezar este análisis semanal y que, como ya sabemos, la semana pasada fue una semana finalmente muy positiva, ya era hora, sobre todo de cara al Dow Jones, lo vamos a ver de manera bastante rápida con el gráfico semanal. El Dow Jones cerró la semana subiendo un 6,24%. No solamente el Dow Jones, sino el S&P y el Nasdaq también tuvieron en conjunto la mejor semana desde noviembre del año 2020, es decir, han pasado ya un año y medio. Y es que, sobre todo para el Dow Jones, llevamos ya una caída consecutiva de 8 semanas. Todas estas velas rojas son caídas semanales y ahora mismo pues hemos tenido ya ese rebote que llevábamos tanto tiempo hablando sobre él y que llevábamos mencionando que, bueno, pues estaba tardando un poco, pero que tarde o temprano iba a llegar, por lo que siempre decíamos de que no todas las caídas son en línea recta, al igual que las subidas tampoco lo son. Pues en este momento ya hemos roto y hemos visto como esa tendencia ha vuelto a ser de un rebote alcista, y ahora lo que nos toca ver es hasta dónde puede llegar este rebote, porque lo que sí que prácticamente podríamos llegar a estimar es que de una con este mismo rebote, aunque considerásemos que todos los problemas se van a pasar, no vamos a ir a máximos históricos de una, pero ni de broma, vamos. Entonces, aquí lo que tenemos que estimar entonces es dónde podemos parar, sobre todo si vosotros estáis invirtiendo con trades en estos momentos, si tenéis contratos de opciones que estén expirando durante las próximas semanas, o si estáis viendo que habéis comprado una acción porque pensáis que ya estaba en unos precios bastante accesibles, bastante atractivos, digamos, y pensáis que en el corto plazo pues podría llegar a haber más caídas y queréis liberar ese tipo de posiciones, ¿vale? Pues de cara al Dow Jones, básicamente lo que podemos ver es que hemos recuperado bastante, como hemos visto durante esta semana, y que nos encontramos en estos momentos que acabamos de perforar esta resistencia en la zona de los 33.150 puntos básicos aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto de gran importancia? Pues lo voy a marcar rápidamente aquí con una línea horizontal para que lo veamos mucho mejor. Y lo voy a marcar evidentemente aproximado, pero lo tenemos ahí, en esa zona en concreto. Entonces, si nos fijamos en la zona de los 33.550 aproximadamente, hemos hecho suelo ya un montón de ocasiones, incluso lo puede haber puesto un poquito más arriba todavía. Pero bueno, es de una manera aproximada. Como veis, tuvimos ya un suelo de importancia en junio del año 2021, llegamos prácticamente a tocarlo, pues de hecho había que subirlo un poquito más en septiembre de 2021, hicimos suelo también en enero de este mismo año, aquí tuvimos también entre febrero o marzo, tuvimos varias veces que lo atravesamos, y luego también durante el mes de mayo a principios, pues hemos visto cómo tocábamos también esta zona de gran importancia. Entonces, esta sería la primera zona que además estamos bastante cerca de ella, de aproximadamente cuando tenemos pues un 1%, algo bastante sencillo que podamos llegar a tocar durante esta semana, que sumamos un 1%, toquemos resistencia y ahí está la clave de si rompemos o no, o volvemos a empezar a caer. Y la otra clave que nosotros podíamos ver sería pues aproximadamente acercándonos ya a los 34.000 puntos básicos, que ya tendríamos aproximadamente pues un 2% de subida, una cosa así. Entonces, ¿cuál va a ser la clave para identificar si el rally se nos está acabando o si vemos que vamos a continuar rompiendo estas resistencias y siguiendo al alza? Pues básicamente lo que tenemos que fijarnos es si nuestros movimientos empiezan a volver un poco laterales, como ya vimos, pues como ocurrió cuando tuvimos el rally de finales de marzo, en el caso del Dow Jones. Si vemos que empezamos a generar un gráfico ya un poquito más lateral con este tipo de velas, que no empezamos a ir ya a ninguna parte, en el que un día subimos, pues imaginaros un 1,5%, al día siguiente caemos un 1%, subimos un 0,5%, caemos un menos 1%, cuando ya empecemos a generar ese tipo de sesiones es que el rally ha perdido fuerza ya, y lo más seguro es que durante las próximas sesiones a ese momento empezaremos a caer nuevamente. Pues en ese momento, si vosotros estáis haciendo trades con opciones, con acciones, como ya os digo, es el momento de empezar a soltar posiciones y en todo caso empezar a cubrir con alguna compra
compra de puts o cambiar al fin y al cabo nuestra estrategia cortoplacista si, como digo, estáis haciendo ese tipo de trades. Si vas a largo plazo, evidentemente aquí no hay que tocar absolutamente nada y en caso de que caiga, pues aumentaréis vuestras posiciones un poco más. Entonces, después en el S&P 500, pues podemos ver que la caída pues es más profunda, evidentemente, pero que también en el gráfico semanal pues fue una semana bastante similar a la del Dow Jones. Tuvimos un 6,58% de revalorización después de 7 semanas consecutivas cayendo también, y que por lo tanto pues tenemos que fijar también dónde están esas resistencias de importancia. Entonces, a priori la podemos encontrar prácticamente en el punto donde hemos cerrado la primera de todas, y es que en esa zona de los 4.170 puntos se juega el S&P bastante. Tuvimos bastante suelo, podríamos decir, un cuádruple suelo que ya tuvimos durante el año 2021, lo tuvimos por aquí en un par de ocasiones y lo tuvimos también a principios del mes de mayo. Pues en estos momentos tenemos que ver cómo ese suelo nos va a hacer de una resistencia importante o que podamos llegar a romperlo. Entonces, si llegásemos a romper, tendríamos otra que es un poco de suelo intermedio, pero también con una cierta importancia en la zona de los 4.220 puntos básicos aproximadamente, esta que tengo aquí marcada, y luego la más importante de todas y la que creo que ni de broma puede llegar a romper en estos momentos si continuamos el rally hasta ese punto, es la que tenemos en la zona de los 4.290 puntos básicos. No creo que haya fuerza suficiente en estos momentos para llegar a romper ese tipo de resistencia, no creo que podamos llegar a subir más que ese punto en concreto en el corto plazo, y es, digamos, como la analogía que he hecho con el Dow Jones, pues trasladarla aquí al S&P sería ese momento en concreto en el que tendría ya cuidado con ese tipo de trades. Si nos fijamos en el Nasdaq, pues evidentemente un poquito más de lo mismo. Lo que no me gusta es que hemos generado este gap que tenemos en estos momentos. Tened en cuenta que normalmente cuando nosotros generamos este tipo de gaps, sobre todo en los índices, porque se mueven más lentamente que las acciones en general, pues normalmente lo que vamos a hacer es ir a cerrarlos sí o sí, tarde o temprano. Fijaros que el Nasdaq también generó un par de gaps, pero en este caso bajistas, durante el mes de abril. Pero claro, evidentemente la bolsa tarde o temprano va a volver a recuperar niveles que tuvimos en el pasado. Por lo tanto, ese no es un problema. El problema viene cuando los estamos generando alcistamente. Es decir, si nosotros generamos aquí un gap en estos momentos, pues va a haber bastantes probabilidades de que, como ya hemos dicho, pues cuando toquemos una de estas resistencias, que en el Nasdaq, por ejemplo, los 13.500 puntos básicos o antes los 13.000 puntos básicos clavados, son resistencias bastante importantes, y en el momento que rebotemos y veamos que puede haber unas posibles caídas, el ir a cerrar este gap como mínimo, no tiene por qué ser que nos volvamos otra vez a estos mínimos, pero sí como el ir a cerrar este gap será algo bastante probable, y eso es algo que veremos durante las próximas semanas. Quizá lleva pues 2, 3 semanas o incluso algún mes, eso todavía no lo podemos saber evidentemente, pero sí que puedo ver que tenderá a cerrar este gap tarde o temprano. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botón de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. Y es que de hecho, si nos fijamos ahora ya en las acciones, dejamos los gráficos de los índices a un lado, vamos a ver primero este mapa de calor sobre cómo de buena fue esta semana al fin y al cabo. Y es que básicamente no vamos a encontrar casi ninguna acción que haya caído durante la semana pasada. Esto evidentemente es algo muy característico de cuando tenemos algún tipo de rally, porque ya hemos caído mucho y tenemos pues ese relief rally, y es algo muy cortoplacista al fin y al cabo, y con lo que hay que tener bastante cuidado, sobre todo teniendo en cuenta en qué momento entramos dentro de estas posiciones, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que básicamente las únicas acciones que cayeron pues fueron en healthcare, básicamente de Dexcom, tenemos a Medtronic, pero no son tampoco caídas que sean tan alarmantes. Tenemos a Merck un 0,5, Avi un menos 0,6, Centene ni siquiera la tengo muy en la vista. Después tenemos a Kraft Heinz, que no tuvo buenas noticias al final de la semana por algún downgrade, si no recuerdo mal. Y por lo demás, pues prácticamente todo es verde, verde y más verde, ¿de acuerdo? Tecnología, evidentemente, pues tuvo una semana muy positiva. El consumidor, tanto cíclico como defensivo, tuvo también una semana muy positiva. Y esto es algo que también pues, que nos vino propiciado pues, por acciones como Costco, por Dollar General, que como ya vimos en su momento, pues tuvo unos earnings que fueron positivos, que no tuvieron nada que ver con los de Walmart, con los de Target, por ejemplo,
que sí que al fin y al cabo pues sufrieron más, y por qué estas acciones, como son del ámbito del low cost, cuando vamos a un supermercado, una tienda retail, todo este tipo de cosas, pues evidentemente el consumidor nos estaban advirtiendo que, sobre todo cuando es de bajos ingresos, está buscando más ir a ese tipo de ofertas, de ir a ahorrarse evidentemente más ese dinero debido a la alta inflación que tenemos en estos momentos. Luego, este tipo de supermercado, este tipo de tienda retail no se está viendo tan afectada pues como ya lo ha hecho Walmart, que a lo mejor no lo estaba manejando tan bien el tema de la inflación, o como también le ha podido ocurrir a Target. Entonces podemos ver cómo esa recuperación bastante fuerte por parte de Costco, lo vimos también en el gráfico de Dollar General. Fijaros el pedazo de gap que se nos ha generado aquí. Tenemos uno bajista y uno alcista que se han cruzado, lo cual no es nada bueno, evidentemente, son noticias muy malas, pero bueno, en el corto plazo estáis viendo que en ese sentido sí que se ha comportado bastante bien. Dollar Tree, pues más de lo mismo, se queda muy cerca de esos máximos históricos. Luego vimos otras empresas defensivas como Coca-Cola, que después de esa gran corrección que tuvo en un día de casi un menos 7% debido a los earnings que íbamos teniendo, esas acciones defensivas, pues igual se ha vuelto a acercar bastante a los máximos históricos. Tenemos a Pepsi, pues que se comporta de una manera bastante similar. Tenemos a Procter & Gamble, que se ha quedado un poquito más rezagado, pero que también tenía unas valuaciones un poquito más altas y en las que siempre hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido. Y por lo general, pues esas son las acciones defensivas en estos momentos. Que hayan subido de esta forma durante estos últimos días no quiere decir que no puedan bajar durante las próximas sesiones, y en el momento que, como decíamos antes, el mercado genere esa resistencia de nuevo, toquemos ese punto en el que ya el rally no da más de sí, pues que estas acciones también puedan corregir bastante, como lo puede hacer una tecnológica o como lo puede hacer perdón, otra de altas valuaciones al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al consumidor, podemos ver un poco en ese sentido. Algo que fue también bastante curioso fue el gráfico de Nvidia, y es que tuvimos los earnings durante la semana pasada, que el día fue al día siguiente cuando ya evidentemente tuvimos la vela, que es esta del más 5,16%, pero aquí, entre comillas, lo más gracioso es que al poco de reportar los earnings, cuando se cerró la sesión durante la sesión del miércoles, vimos que en la zona del after hours, al poco de ser este reporte, la acción llegó a caer un menos 9, un menos 10%, porque el guidance que nos ofreció esta empresa no fue, digamos, el mejor de todos. Fue un guidance flojo en el que veíamos un estancamiento del crecimiento, y pese a que sí que tuvimos pues un doble beat en estos earnings, como podéis ver aquí, tuvimos 1,36 versus 1,30 en el EPS, y tuvimos un 8,28 billions versus 8,12 billions en el revenue, los ingresos, pues aunque tuviésemos un doble beat, el guidance se quedó bastante corto, y pese a todo esto, la acción después se dio la vuelta durante la sesión del jueves, gracias, yo creo, pues a estas acciones de, como digo, de Dollar General, Dollar Tree, etcétera, y animaron pues en general al mercado a tener ese gran rally en el que Nvidia participó y se dio esa gran vuelta que también consolidó durante la última sesión del viernes con otro más 5%. Fue algo bastante curioso, pero que evidentemente si estáis dentro de este tipo de acciones, pues es algo también bastante positivo por lo general. Después vimos también como JP Morgan, por ejemplo, nos hacía pues tenía un upgrade, teníamos por parte, no me acuerdo exactamente de quién, si era Morgan Stanley o UBS o Citigroup, era algún banco importante. Vimos cómo le hacían pues un upgrade a JP Morgan, que tenía una muy buena posición de cara a esta situación macroeconómica, que se podía ver bastante beneficiada, digamos, de esas subidas de los tipos de interés, etcétera. Y vimos que durante la propia semana, si nos vemos el gráfico semanal, pues tuvimos un más 11,87%, que para ser JP Morgan, pues no sé hasta dónde tendríamos que desplazarnos para volver a ver otra semana así. Probablemente, mira, aquí tenemos un 14%, pero en junio del 2020, cuando tenemos la recuperación de la crisis sanitaria. Por lo tanto, no es algo evidentemente nada habitual, pero lo más importante que podemos sacar de este movimiento es que hemos roto este canal bajista que llevábamos consolidando básicamente desde finales del año 2021, desde prácticamente cuando tocamos los anteriores máximos históricos. Entonces, en este momento lo hemos perforado. Y es algo que, como ya dije, no sé si en el anterior análisis semanal o hace dos, era una acción que estaba ya súper castigada y que estábamos pues en estos niveles previos pues a la caída del año 2020, y que básicamente no merece estar ahí porque es un banco muy seguro, es un banco con un dividendo bastante estable, es un dividendo que va creciendo, es además un banco que tiene una muy buena posición, como ya nos han dicho en el upgrade, de cara a estas subidas de los tipos de interés, que se puede ver beneficiado, etcétera, y que al fin y al cabo pues es el mayor banco de Norteamérica en cuanto a un banco convencional, digamos.
Por lo tanto, si nos fijamos en el sector financiero, pues también hemos visto ese tipo de subidas tan importantes. Si nos vamos a las FANG, las que menos desarrollaron esas subidas fue sobre todo en el sector de Communication Services, debido sobre todo al principio de la semana cuando tuvimos esa mala noticia de Snapchat, que durante el día siguiente cayó un menos 43%, otra bajada. Pasamos de estar de la semana pasada de cerrar la anterior semana a los 23, 24 dólares aproximadamente, a caer durante una sesión hasta los 13, 14 dólares, aunque ahora mismo estemos ya en los 15. Es decir, tenemos una caída que ha sido abrumadora, le ha afectado a Google, por ejemplo, en el gráfico, aunque ya la ha recuperado con este rally. Cuidado porque estamos tocando aquí una resistencia importante con el tema de Google. Tenemos también a Facebook, que se ha dejado bastante, pero consiguió soportarse bien en esta zona de los 179, 178 dólares aproximadamente. Era un punto de compra bastante interesante si lo hicisteis algunos, si lo desarrollasteis, y que por lo general pues vimos acciones que, como Twitter, que sigue con su culebrón, con Elon Musk ahí detrás, con el board ejecutivo, etcétera. Pues bueno, esta acción, si algo que queráis entrar con algún tipo de movimiento de opciones por tema de arbitraje, que se le llama, no la tocaría mucho, puede tener una volatilidad bastante alta, tanto para arriba como para abajo. Si de repente le da por ahí al señor Elon Musk de decir, pues al final no la voy a comprar, pese a que tenga que pagar una cierta multa de 1 billón, si no recuerdo mal, pues lo va a hacer y vosotros os vais a quedar ahí en la cuneta, o sea que cuidado con eso. Entonces, en todo caso, si queréis hacer algún tipo de movimiento aquí, hacerlo con opciones, hacerlo de un movimiento de arbitraje en la que tengáis que pagar simplemente una prima, pero que no suponga una gran posición, digamos, de vuestro portfolio. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, pues ha sido una semana muy verde y no nos podemos fijar tanto en este tipo de acciones una por una porque ha sido todo alcista, y sobre todo donde más nos podemos fijar de cara a esta semana es de ver en los índices hasta dónde podemos llegar, y eso será lo que marque después a esas acciones en particular de cómo se puedan comportar. Fijaros también que antes de pasar a los earnings, estas acciones que son de altísimas valuaciones, pues bueno, hay alguna que se desarrolló un poco mejor que otras. Si nos fijamos en Roblox, por ejemplo, que es una muy castigada, pues bueno, tampoco saltó tanto por los aires como a lo mejor nos podríamos haber esperado. Tenemos a Enphase, otra de altas valuaciones, que en este caso sí que lo hizo un poquito mejor. Estamos ya rozando la zona de los 190 dólares y que, bueno, por lo general lo que sí que anuncié en Twitter es, por ejemplo, si vemos que durante la jornada del martes, porque hoy lunes no vamos a abrir el mercado, es festivo en Estados Unidos, si vemos que durante la jornada del martes vemos que tenemos otra sesión de este estilo en el que el Nasdaq, por ejemplo, pues vuelve a subir otro 2,5, un 3%, etcétera, y todas estas acciones de altas valuaciones y que no tiene ningún sentido que se estén revalorizando tanto en estos momentos por esa situación macroeconómica, lo vuelven a hacer, pues sería un muy buen momento para comprar puts, ir contra ellas y evidentemente mirarlas, pues no solamente a una semana vista, pero a lo mejor mirar ese contrato con esos puts a 3, 4 semanas vista de cara a unas posibles caídas que pueda haber cuando toquen esa resistencia que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, en cuanto a las acciones, poco más que ver, vamos a pasar ahora a los earnings. Y es que para los earnings, vamos a verlo aquí en pantalla completa, pues vamos a ver que no tenemos grandísimas acciones porque la earnings season básicamente ha perdido ya toda su fortaleza, pero sí que vamos a ver algunas que sí que nos pueden dejar algún tipo de movimiento alcista o bajista dependiendo de cómo vengan. Sobre todo el martes pues podemos ver a Salesforce, que evidentemente influenciará bastante en las acciones tecnológicas. Antes de abrir el mercado no hay nada que me pueda interesar, de hecho. Hay mucha acción china, mucha acción de alta valuación. Podemos ver aquí a Ehank, por ejemplo, Gambling. Hay muchas, como ya digo, que son de China, las cuales no sigo especialmente. Y después, al cerrar el mercado, pues podemos verlo, como decía, pues a Salesforce, que nos influenciará bastante, pues sobre todo acciones como Microsoft, Adobe, este tipo de software, Cisco Systems, quizá un poco. Podemos ver pues a todas las que estén en este sector que se puedan mover para bien o para mal. Tenemos a Digital Turbine, a ChargePoint, si estáis alguno con los coches eléctricos. Le puede influenciar también a la española, por ejemplo, Wallbox, que salió a cotizar durante el año 2021. Tenemos a HP, veremos cómo se comporta esta gran apuesta, digamos, de Warren Buffett. Tenemos Ambarella, Victoria's Secret, también bastante interesante para el consumidor, nos puede dar unas pistas bastante buenas. Tenemos aquí Capri, tenemos Cons, también consumidor cíclico. Al cerrar el mercado, pues bueno, GameStop, que es una meme stock, como ya sabéis, y bueno, durante estas últimas semanas ha estado subiendo, probablemente llega a los earnings y la hunden un 20%, así que
cuidado con este tipo de movimientos como siempre. Tenemos a Chewy, Hewlett Packard, que del sector también de HP, por ejemplo. Tenemos inteligencia artificial con C3 AI, UiPath también de inteligencia artificial, NetApp, pero bueno, no son grandes empresas. Veeva Systems del sector healthcare, pero un poquito más tecnológico. Después, durante la sesión del jueves, pues bueno, antes de abrir el mercado tenemos a Hormel y poco más por lo general. Y al cerrar el mercado sí que podemos fijarnos a lo mejor en CrowdStrike, Lululemon, Okta, ClearSign y por lo general poco más. Entonces, lo que más nos puede llegar a interesar de cara a los movimientos que pueda haber durante el mercado probablemente sea cuando tengamos el aftermarket el día del martes, cuando cerremos el mercado, por estas acciones que hemos mencionado, sobre todo de cara al sector tecnológico y un poquito al sector de consumidor cíclico, pero no va a ser una gran semana como ya podíamos ver durante las anteriores semanas. La earnings season podemos decir que está finalizada y durante las semanas que vienen de aquí en adelante pues vamos a ver si a cuentagotas alguna empresa importante, pero por lo general el 90% son empresas que no mueven al mercado. En pocas semanas pues veremos por ejemplo a Nike, veremos a Adobe a mediados de junio si no recuerdo mal, y por lo general pues no vendrán grandes empresas hasta que no entremos ya en el mes de julio, que es cuando ya volvamos a empezar con la nueva earnings season y los bancos, digamos, al fin y al cabo. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros, mi página web, accionespbolsa.com, si queréis consultar mis ratings, mis precios objetivos a un año vista y algún artículo que voy escribiendo de vez en cuando, y mi PayPal, si queréis colaborar alguno con el canal, con alguna donación voluntaria. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.